Ya saben lo que es la COVID persistente. La COVID persistente o COVID larga, long COVID, es una forma de la infección de la COVID, de la COVID-19, de la enfermedad del coronavirus, que es aterradora, brutal y muy dañina. Miren, hace años yo era, hasta 2023, yo seguía mucho a esta chica. Esta chica era The Physics Girl, la chica de la física, Diana Coburn. Y a mí me caía muy bien por una razón muy concreta. Miren, y aquí voy a decir cosas que no les van a gustar a muchos, pero lo siento. Diana, los vídeos que hacía Diana tenían la característica de que ella tenía un entusiasmo por la física absolutamente arrollador. Te contaba las cosas con una alegría por la física. Y claro, después de estar oyendo un rato te dabas cuenta que no se estaba promoviendo ella, que no estaba tratando de quedar como, uy, soy súper inteligente y soy súper guapa y soy súper simpática y soy súper, páguenme mucho dinero. No, estaba realmente apasionada por la física y perdóname, pero si esto me pasa en la música, me pasa también con la divulgación científica. Y con todo, si alguien verdaderamente se entusiasma por lo que te cuenta y lo hace con pasión, te lo contagia. Hay una historiadora medieval británica de la que estoy casi enamorado, que es Eleanor Janega, porque cuenta el medievo con una pasión, con un gusto, con una emoción, y yo todos los documentales que puedo de Eleanor Janega me los empujo. Y hay otras dos que son muy buenas historiadoras, pero que no tienen esa emoción, no tienen ese entusiasmo. Son más, vengo a demostrarles que soy guay. Y mira, no eres. Entonces, bueno, me gustaba muchísimo Diana Coburn y hace 3 años, 2 años, desapareció. Qué raro, ¿no? Pocos divulgadores que veo y se me va. Y luego me entero que Diana tenía COVID prolongado, tenía COVID persistente. Y si saco esta fotografía es porque ella la ha publicado en su Facebook. De ninguna manera quiero ser morboso y menos con una persona que me parece tan admirable. Tenía 26 años cuando yo la veía, debe tener ahora 29. Se acababa de doctorar en física y se acababa de casar en mayo de 2022 cuando contrajo COVID persistente. Voy a quitar esta foto porque no me gusta. La COVID persistente, ella describe sus síntomas así: no poder levantarme de la cama durante unas semanas, luego fueron meses y meses. Hace 2 días, y porque sigo las actualizaciones que publican su marido y sus amigos en YouTube, se puso de pie por primera vez, en meses. No poder levantarme de la cama durante unas semanas después de hacer un esfuerzo para terminar mi último vídeo de YouTube, que se llama Malestar Postesfuerzo. Sentir mareos y náuseas si camino más de 10 minutos al día, intolerancia al ejercicio. Deletrear cancel en un correo electrónico en lugar de otra palabra. Perder el lugar en la frase que estaba escribiendo. Incapacidad para procesar artículos científicos. Niebla mental, que se llama, o borrasca mental. Estresarse mucho mientras se conduce, desregulación emocional, además de fatiga extrema, dormir como un adolescente, falta de aire, problemas digestivos y dolor de pecho. Diana dejó de poder hablar, dejó de poder comer. Su marido se ha hecho cargo de ella, de darle de comer, de hacerle batidos y dárselos, mientras ella está en la cama sin poder siquiera levantar la cabeza. Poco a poco se ha ido recuperando, pero son 2 años. Empezó a estar mal en 2022 y empezó a empeorar hacia mediados de 2023 de una manera increíble, y de 2023 a hoy, 2025, está empezando a recuperarse. Ya empezó a hacer vídeos diciendo: ya puedo, ya puedo levantar la cabeza y ya puedo hablar y acordarme de lo que estoy diciendo, porque mi niebla mental empieza a disiparse. La COVID persistente es grave, no es ningún chiste. Y cuando uno ve casos como el de Diana, y hay muchos, y luego escucha a la tropa de imbéciles que siguen por allí dando por saco
diciendo que la COVID es como un resfriado, negando a los millones de personas que murieron de COVID durante la pandemia, negando que la pandemia fue contenida con las vacunas, todavía diciendo que las vacunas matan gente. Sigo esperando, llevo 6. Cuando hay 400 millones de personas que en estos años, desde la pandemia, desde 2020, han sufrido COVID persistente, a veces de unos meses, a veces de años, como el caso de Dayana, y que los miserables rascahueles, poca cosa, desvergonzados y miserables, como Bosé o como Pamies, como toda la tropa de los negacionistas de la COVID, sigan diciendo las mismas estupideces que decían en 2019 y 2020 sobre tantos millones de muertos y sobre tantos millones de personas que han sufrido la COVID persistente, es de vergüenza. Por una razón solamente. La vacuna te protege contra la COVID, también persistente. La COVID persistente no les dio a los que les dio la infección en 2020, o que nos dio. Yo tuve COVID. Dayana se infectó en 2022, hay gente que se infectó en 2024, hay gente que se está infectando en 2025. La COVID sigue presente y algunas personas van a sufrirla en su forma persistente, que es aterradora, brutal y te jode la vida. Si tienes suerte, solo durante unos meses. Si no la tienes durante años y si tienes poca suerte, al final, después de todo eso, te mata. No dejen que los negacionistas de la COVID sigan difundiendo su mensaje como si no estuviera pasando nada, porque sí está pasando, sigue pasando, y el hecho de que no salgan los periódicos, porque ya llegamos a un acuerdo de cuántos muertos aceptamos al día para seguir viviendo, que fue lo que pasó con el SIDA. Sigue muriendo gente de SIDA todos los días, pero es la cuota que la humanidad acepta pagar por vivir con la enfermedad y seguir una vida medianamente normal. Sigue muriendo gente y va a seguir muriendo gente y va a seguirse infectando gente y va a seguir siendo necesaria la vacuna como es necesaria la vacuna contra la influenza. No dejen que el discurso regrese, porque con ese discurso muere gente. Las negacionistas oportunistas argumentan de manera poco menos que ridículas o repiten como loros aduladores, sí, pero convencen a gente que no se está vacunando. Yo lo he hablado con los médicos de aquí, del centro de salud, precisamente lo que me fui a vacunar, ¿no? Porque yo les decía, cuando llegué a vacunarme con mi hijo, dice, gripe, COVID a las 2. Le dije, las 2, y si tienes otra, pónmela de una vez. Porque no me está salvando la vida, porque yo soy un señor mayor. Mi hijo también se pone las 2, más tiene asma. Pero entonces, lo que tenemos ahora es un señor como Robert F. Kennedy, cuya influencia va a mover aquí, va a empujar a los Pamies y a los Ríquez Jiménez y a toda esta tropa de salvajes, a los de la Quinta Columna, que siguen allí, los que empezaron con la onda COVID, con la onda antimascarillas, allá por 2019-2020, que yo incluso fui de los primeros, eso sí, me congratulo en haber sido de los primeros que los exhibió aquí en un periódico en Asturias. No tenía yo acceso a periódicos nacionales, pero aquí en Asturias les dimos una buena revolcada.